Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a explicar la monotonía de una función, o lo que es lo mismo, os voy a enseñar a estudiar si una función es creciente o decreciente. Y para ello lo primero que vamos a hacer es una aproximación así geométrica, gráfica, de qué significa ser creciente, ser decreciente y dónde esto puede cambiar en una función, ¿vale? Vamos con el primer punto entonces, que vamos a titular, yo qué sé, interpretación gráfica. Repito, interpretación gráfica de ser creciente o ser decreciente. Vamos. Entonces, para esta parte lo que voy a hacer es poneros unos pedazos de ejes muy grandes y en esos ejes vamos a hacer una representación de una función cualquiera, obviamente no le vamos a poner ni nombre, y lo que quiero es que veáis qué significa ser creciente, qué significa ser decreciente, y lo dicho, que os deis cuenta de posibles sitios que yo debería estudiar para darme cuenta si una función es creciente o decreciente en ciertos intervalos. Vamos allá. Venga, pues ahí me he plantado unos ejes x, y grandotes, y ahora lo dicho, os pinto una función cualquiera. Ojo, una función cualquiera que va a ser más fea que un dolor, ya veréis. Bueno, ahí la tengo. ¿Qué os parece la fantasía de función f de x que os acabo de representar? Insisto, eso que os acabo de representar es una función f de x. Eso es. Por cierto, en esa función han pasado tres cosas especiales. La primera, se me olvidó marcarla en rojo, que tenemos una asíntota vertical, o lo que es lo mismo, un sitio donde la función no existe. ¿Vale? Repito, una asíntota vertical, que es un lugar donde la función no existe y que si hubiéramos hecho límites laterales, la función por la izquierda y por la derecha tendería a más infinito. Pero vamos, a mí me basta con que veáis que tenemos una discontinuidad donde la función no existe ahí, ¿vale? Y luego tenemos otras dos discontinuidades, esta vez finitas. Ahí hay una discontinuidad finita y ahí hay otra discontinuidad finita, ¿vale? Pero bueno, esto ahora vamos a ir viendo por qué os lo digo. Entonces, lo primero que necesito es que entendamos cuál es el concepto exacto de, lo diré, de monotonía. Es decir, cómo vemos a ojo si una función es creciente o decreciente. Y para ello, ya sabéis lo que voy a hacer, bueno, no lo sabéis, y es que os voy a presentar de nuevo al señorín que pinto siempre, ¿vale? Caminando a lo largo de la función. Vamos a ver dónde lo pongo. Voy a recolocar un pelín la función, ¿vale? Ahí está, la he bajado un poco. Y ahora voy a pintar aquí a este señor. Señor de siempre, este señor que pinto con pico. Pues ahí lo tenéis. Y es muy importante, y esto de verdad es muy importante hasta la carrera, que entendáis que cuando uno habla de crecimiento o decrecimiento, habla de si este señor que está caminando hacia la derecha a través de la función, repito, hacia la derecha, si este señor está subiendo o bajando, ya está. Pero es muy importante lo de que es hacia la derecha, es decir, es hacia x crecientes. Repito, hacia x crecientes, cuando uno habla de crecimiento o decrecimiento de una función, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en esta aproximación gráfica es una chorrada. Simplemente vamos a marcar, pues yo qué sé, en verde vamos a marcar los intervalos de crecimiento. Os lo dejo por ahí indicado. Repito, los tramos verdes van a ser tramos de crecimiento. Vale, los tramos, yo qué sé, amarillos van a ser tramos de decrecimiento. Y vamos a marcar en rojo posibles puntos donde puede cambiar la monotonía. Vamos a decirlo así. Vamos a poner por aquí lugares donde puede cambiar la monotonía. Donde puede cambiar la monotonía. Se oye de fondo a mi perro Gauss mordiendo un hueso de algo que le he puesto aquí para que se calle. Bueno, sí, se oye que no os dé hambre. A ver, decía, lugares donde puede cambiar la monotonía. Eso es. Pues venga, voy a empezar directamente por un lugar rojo por aquí abajo. Porque ahora vamos a estar de acuerdo, espero. Vamos a estar de acuerdo en que tenemos un primer intervalo de... Lo voy a poner más gordo esto. Un primer intervalo de decrecimiento. Si yo pongo al señor naranja a caminar por la función azul, todo este tramo, este señor está bajando, ¿verdad? Repito, cogéis al señor naranja y este tío está bajando, ¿a que sí? Pero llega un momento aquí en el que empieza a subir. Vale, por eso he marcado ese punto. Este punto lo he marcado como posible lugar donde cambia la monotonía. Aquí podría decirme, ahora no es posible, es que cambia la monotonía. Ya. Pero quiero de momento marcarlo simplemente como posible, porque vais a ver que hay otros lugares donde podrías sospechar de un cambio de monotonía donde no siempre sucede, ¿vale? De hecho, voy a incluir un trocito nuevo aquí a la derecha, ¿vale? Porque me acabo de dar cuenta de algo que quiero también ilustraros y que no lo estaba poniendo bien. Mirad. Así me gusta más. Sí, señor. Yo creo que con esto ya va a quedar aniquilado. Vamos a ver. Venga, vuelvo a esta vista y decía, hombre, pues todo este tramo, si pinto por aquí al señor naranja, el señor naranja va a ir subiendo.
si es que se desplaza a la derecha, que es como se estudia la monotonía. Repito, en todo este tramo la función está subiendo, es decir, es una función creciente. ¿Lo veis, no? Si yo cojo a este tío, va bajando, aquí deja de bajar y aquí empieza a subir. Por lo tanto, ese tramo es un tramo en donde la función es creciente. Muy bien. De pronto pasa algo aquí. Aquí el tío tiene un abismo, ¿verdad? En esa discontinuidad, estoy como una cabra. Vale, y en cuanto se vuelve a subir a la función azul, cae en plancha para abajo, ¿verdad? Es decir, que la función vuelve a ser decreciente. Pues la pintamos en amarillo. Repito, la función es decreciente en toda esta zona. Por lo tanto, os la pinto en amarillo. Y de nuevo tenemos un punto ahí curioso, ¿verdad? Espérate, de hecho ese tramo amarillo lo voy a cortar un pelín. Es más, espérate que poco bombo le he dado a lo que ha pasado en la izquierda, por favor. Vamos a ver, un segundo antes de nada. En la izquierda, ¿qué ha pasado en esa discontinuidad infinita? Que de nuevo ha cambiado la monotonía de la función. Es decir, que hay otro posible lugar donde puede cambiar la monotonía. Vamos a marcarlo. Uy, me he equivocado de pedal. En vez de darle al pause, he dado al zoom y estáis viendo lo peor del vídeo. Bueno, no, miento, aquí estáis viendo lo mejor del vídeo, que es Marisol. A mí me estáis viendo con demasiado zoom. Vamos a quitarle zoom. Ahí está, perdón. Madre mía. Bueno, decía que vamos a marcar lo que está pasando aquí en medio, que también cambia la monotonía en esa parte. Vamos a ver. Aquí estoy, os marco en rojo esa discontinuidad infinita que teníamos entre medias de esos dos tramos, ¿vale? Insisto, la situación que está viviendo este señor naranja es que empieza a bajar, la función es decreciente, de pronto empieza a subir, por lo tanto en medio ha tenido un posible cambio de monotonía, Decía, empieza a subir, la función es creciente, de pronto aquí tiene un abismo en el que la función pasa a ser creciente, a ser decreciente, ¿verdad? Y de nuevo aquí pasan cositas, que es que tiene un salto, vamos a llevárnoslo otra vez para acá. Repito, de nuevo ahí pasan cosas, y es que la función tiene un salto donde, oye, posiblemente puede haber un cambio de monotonía. De hecho, lo tiene, porque a la derecha de ese salto, la función vuelve a ser creciente. Mirad, la función vuelve a ser creciente aquí. ¿Lo veis? Eso es. De nuevo, volvemos a tener un posible cambio de monotonía en un sitio donde pasan cosas, en ese pico de ahí, y la función vuelve a ser decreciente. Ahora vais a entender bien lo del posible cambio de monotonía con lo que va a pasar ahora. Hasta aquí lo habremos pillado todos. La función hasta ahí es decreciente. Y de nuevo, si hemos dicho que en esta discontinuidad había un posible cambio de monotonía, porque nuestro señorín, fijaos qué chorrada, ¿no? Pasaba de bajar a de pronto en este punto subir, ¿vale? Lo mismo puede pasar aquí, ¿verdad? Aquí volvemos a tener una discontinuidad, el muñegote está bajando y al haber una discontinuidad podría empezar a subir, ¿no? Bueno, pero en este caso fijaos que cuando pega el salto en la discontinuidad sigue bajando. Entonces, por eso digo lo de posible cambio de monotonía y luego para eso estudiaremos cómo se ve analíticamente la monotonía de una función. Entonces, de momento solo quiero que pongamos el foco en posibles sitios donde a lo mejor puede cambiar la monotonía o no. Sin todavía deciros cómo se ve analíticamente en cuáles sí y en cuáles no, ¿vale? Pero el momento que veamos esos posibles cambios. Muy bien, la función a la derecha de esa discontinuidad sigue siendo decreciente. Repito, sigue siendo decreciente. Y ojo porque aquí hay una zona muy especial también. ¿Os acordáis de antes, cuando este señor ha pasado de bajar a subir, lo que ha notado aquí en medio? Pues que ha notado que ha pasado de tener pendiente negativa a tener pendiente positiva, pasando por un punto donde ha tenido pendiente horizontal. Ahora marcaremos eso, ¿verdad? Bueno, pues aquí vuelve a pasar lo mismo. El señor pasa de bajar a, durante un ratito, tener pendiente horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que marcar ese punto como otro posible punto donde puede haber un cambio de pendiente, donde puede haber un, mejor dicho, cambio de monotonía. Lo que pasa es que en este caso no lo hay, porque la función, fijaos, sigue siendo decreciente después. ¿Lo veis? Este señor, repito, que estaba por aquí circulando, ha habido un momento en el que ha llegado aquí, estaba bajando, y aunque ha tenido un tramito con pendiente horizontal, ha seguido bajando. Es decir, la monotonía no ha cambiado, ¿verdad? Bueno, pues creo que está quedando claro, repito, lo que es ser creciente o ser decreciente y los posibles lugares donde podría cambiar la monotonía, más o menos lo vamos viendo. Primero, las discontinuidades. O sea, tengo que sospechar que en los lados de una discontinuidad una función podría pasar de ser decreciente a ser creciente. Pero ojo, que podría pasar que no.
puede pasar que a los lados de una discontinuidad la función pase de ser decreciente a seguir siendo decreciente. Pero desde luego es un posible sitio donde, donde puede haber un cambio de monotonía. ¿Vale? Vamos a marcar esos puntos en rojo. Repito, en las discontinuidades, desde luego que puede haber un cambio de monotonía. Puede haberlo o no, pero tengo que sospechar. A ver, un segundo, vamos a ponerlo, yo creo que así. Repito, ahí hay una discontinuidad y ahí hay una discontinuidad. Vale, por supuesto, también hay una pedazo de discontinuidad aquí, ¿no? Repito, aquí arriba también hay una discontinuidad. Me estoy comiendo el micrófono, ¿verdad? Madre mía. A ver. Discontinuidad. Vale. Otro sitio donde hemos dicho que pueden pasar cosas, ¿no? Hemos dicho cuando la pendiente pase a ser igual a 0. Pero claro, para eso ya tengo que hablar de pendientes. Entonces me vais a permitir que cambiemos de color y dejemos claro cuál es el ABC de la monotonía. Que es que, ¿qué está ocurriendo en todo este tramo? ¿Cómo sé que la pendiente es negativa? O que ya lo he dicho. ¿Cómo sé que la función es decreciente? Porque la pendiente es negativa. Por lo que es lo mismo, que la derivada de la función en todo ese tramo es menor que 0. ¿Lo veis? Esto lo hemos estudiado. La derivada de una función es la pendiente de la función en donde estás haciendo el estudio. Si la derivada te sale negativa, es que la pendiente es negativa, es decir, la función va para abajo. Sin embargo, fijaos, coño, ya que estoy, estos comentarios, un segundo, los podría poner, a ver, los voy a poner en el mismo color que estábamos haciendo el estudio, un segundo. Repito, estábamos diciendo que decreciente era en amarillo, pues jolín, voy a ponerlo en amarillo, ¿vale? Repito, en todo este tramo, la función es negativa, la derivada, perdón, es negativa. F' de x es menor que 0, ¿verdad? La pendiente de la tangente a la curva en todo ese tramo es negativo. Ahora bien, en todo este tramo, mirad, la pendiente es positiva, ¿verdad? Ahí. La función va para arriba, que sí, en todo ese tramo verde que hemos marcado. O lo que es lo mismo, que la derivada de la función, vamos a ponerlo por aquí, la f' de x es positiva. Ya vamos viendo cómo voy a deciros luego que se hace este estudio. Se hace a partir de la derivada, ¿vale? Y aquí quería llegar. ¿Qué ocurre aquí en medio? Exactamente ahí, si yo pintara una tangente, ¿qué pinta tiene esa tangente? Vamos a pintarla. Si yo pintara una tangente a la curva justo en ese punto, ¿esa tangente cómo es? Completamente horizontal, ¿verdad? Muy bien, una función horizontal, ¿qué pinta tiene? Tiene la pinta... No escribáis esto, ¿eh? Tiene una forma de recta mx más n. En realidad, una función horizontal es solo y igual a un número, ¿verdad? O lo que es lo mismo, que tiene pendiente 0. Repito, cuando hablamos de pendiente 0, es que la recta tangente es horizontal. O lo que es lo mismo, que ese es un punto donde f' de x es igual a 0. Esto es importantísimo y los que ya lo habéis estudiado en bachillerato ya estáis diciendo, amigo, ya me acuerdo, lo que vas a hacer es igualar la derivada a 0, bla, bla, bla. Bueno, no corras, que no estamos todavía en máximos y mínimos. Estamos hablando solo de la monotonía. Y yo te acabo de descubrir que después de entender qué es una función decreciente cuando la derivada es negativa y qué es una función creciente cuando la derivada es positiva, pues es verdad, si hay un punto en medio donde la derivada se anula, puede ocurrir un cambio de decreciente a creciente. Pero cuidado, porque si te fijas aquí, cuando tú traes a este señorín hasta aquí, vuelve a tener un punto en el que le pasa lo mismo que aquí, que es que está atravesando un trocito que si hiciera mucho zoom es horizontal. Repito, aquí está justo en un punto en el que no le está costando nada caminar. Y aquí exactamente lo mismo, está en un trozo horizontal. Ya, pero resulta que en la derecha no ocurre que haya un cambio de monotonía. Por eso hemos dicho que son posibles cambios de monotonía. Es decir, aquí vuelvo a tener derivada igual a 0 en ese trozo. Es verdad. Mirad, repito, vuelvo a tener derivada igual a 0. Y sin embargo no ha habido un cambio de monotonía. Bueno, son posibles sitios donde la monotonía puede cambiar, ¿vale? Bueno, hemos hablado ya de este posible sitio donde puede cambiar la monotonía, las dos discontinuidades, y me falta este de aquí. ¿Qué ocurre en este punto de ahí? ¿Qué tiene de especial ese punto? Acabamos de estudiar en vídeos anteriores la derivabilidad de una función. ¿Qué está ocurriendo en ese punto? Que os lo he marcado en esa montañita, que hay un pico. ¿Qué pasa en los picos de una función? ¿Qué es lo que no existía? La derivada. Os recuerdo que una función es derivable cuando no tiene picos, ¿verdad? En ese punto, aunque la función es continua, cuidado, no es una discontinuidad de la función porque yo no levanto el boli del papel para pintar ese trazo. Sin embargo, lo que no existe ahí es la derivada. Repito, en ese punto no existe, vamos a ponerlo bien, perdón, en ese punto
no existe la f' de x. ¿Bien? Porque lo mismo es un lugar en el que yo me hago las derivadas laterales y no coinciden. ¿Por qué? Pues porque este señor que viene por la izquierda se ve subiendo justo hasta un pelín antes del pico y justo después ya se ve bajando, ¿vale? No existen, perdón, las derivadas laterales no coinciden. Por aquí sale una derivada positiva y por aquí de golpe, ¡pum!, derivada negativa, ¿vale? En ese punto no existe la derivada y es un posible punto donde puede cambiar la monotonía. Insisto, posible punto donde puede cambiar. Porque es verdad que ese pico podía haber sido algo así, haber habido un pico y haber seguido siendo creciente la función, ¿vale? Bueno, pues con esto tengo toda la interpretación gráfica que os quería dar, que era simplemente despertaros el instinto a qué es ser creciente y decreciente. Creciente, derivada positiva, la función va para arriba. Decreciente, derivada negativa, la función va para abajo. Y posibles lugares donde puede cambiar el crecimiento o decrecimiento de una función, que son donde la derivada de la función se anula, donde la función tiene una discontinuidad, o donde la derivada no existe. En esos posibles sitios, la función puede tener un cambio de monotonía, ¿vale? Y es lo que vamos a poner en un listado en el estudio analítico de la monotonía. Muy bien. Venga, lo único que voy a hacer ahora es remarcar los lugares con pendiente negativa y positiva, ¿vale? Es decir, por aquí de nuevo teníamos una pendiente negativa. Espérate que la flecha ha salido muy mal. Repito, por ahí de nuevo teníamos f' de x menor que 0. Vale, por aquí f' de x mayor que 0. Repito, por aquí f' de x mayor que 0, función derivada positiva, es decir, función creciente. Por aquí de nuevo función decreciente, ahí le pongo la flecha, perdón. Vale, repito de nuevo, f' de x menor que 0. Y por aquí sigue pasando exactamente lo mismo, que es que la función es decreciente y la función es decreciente. Vamos a marcarlo bien. Vale, ahí tenemos f' de x menor que 0 y f' de x menor que 0. Y con esto creo que tenemos todo el dibujo zancado. Vale, pues lo que es la interpretación gráfica, superado. Ahora ya vamos al turrón de cómo se hace el estudio. Lo primero que voy a hacer entonces es resumiros lo que hemos dicho de la primera derivada respecto al estudio de la monotonía de una función, ¿vale? A eso lo vamos a llamar criterio de la primera derivada en el estudio de la monotonía de una función. Repito, criterio de la primera derivada en el estudio de la monotonía. Es muy sencillo, es simplemente hacer un resumen de las veces que hemos hablado por ahí arriba de la primera derivada, qué significaba, ¿vale? Entonces básicamente son, bueno, iba a decir 3, son 4 casos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la derivada es positiva? Que la función es creciente. Repito, si f' de x en un sitio donde hacemos el estudio es mayor que 0, eso implica que la función f de x es creciente. Eso es. Esto, por cierto, es lo que hemos visto en verde todo el rato arriba. ¿Os acordáis? Esto es el caso verde. Muy bien, nos vamos al segundo caso que acabamos de ver, que es qué pasa cuando la derivada es negativa. Si yo en un lugar estoy estudiando la primera derivada y sale negativa, ¿qué le ocurre a la función? Que es decreciente. Es lo que habíamos visto en amarillo. Repito, decreciente. Eso es. Que es lo que habíamos visto en amarillo. Es muy importante que entendáis que estamos hablando, en la misma frase, estamos hablando de f' y de f. Por favor, que no se explote la cabeza. Yo estoy estudiando la función f de x si va para abajo o va para arriba. La función que habíamos pintado en azul. Ahora, para hacer ese estudio, te vas a su primera derivada. Es decir, te vas a la primera derivada y te pones a ver si es positiva o negativa. Entonces, cuando la primera derivada es positiva, la función original es decreciente, va para abajo, ¿vale? Entonces, va para abajo, sé que es trivial, pero por si acaso, repito. Perdón, he dicho, no me acuerdo si lo estaba diciendo ya bien o no. Cuidado, cuando la primera derivada es positiva, la función es creciente. Cuando es negativa, es decreciente. No sé si de palabra, sin querer, lo había dicho al revés. Repito, cuando la primera derivada, te vas a la derivada y te sale positiva, la función es creciente. Eso significa que va para arriba. Cuando la primera derivada es negativa, significa que la función original es decreciente. Es decir, la función va para abajo, ¿vale? Importante eso. Y algo que ya os sabéis porque es súper famoso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la primera derivada es igual a 0? Pues que la función tiene pendiente 0. Es decir, ni crece ni decrece. Es constante justo en ese punto, ¿vale?
Repito un segundo. Cuando la primera derivada es igual a 0, eso significa que en el lugar donde estás haciendo el estudio, f de x es constante. Aunque no me gusta decir constante porque os la imagináis como plana, muy larga, larga, larga. No, solo estoy diciendo que tiene pendiente 0, ¿vale? Es que durante un instante, ¿vale? Que puede ser muy largo o muy corto, pero en el intervalo donde estás haciendo el estudio o en el lugar donde estás haciendo el estudio, si te sale derivada 0, es que en todo ese lugar, efectivamente, nuestro monigote naranja está yendo por una zona plana, ¿vale? Repito, cuando digo constante, me refiero a pendiente 0 o pendiente nula. Eso es. Que esto es uno de los casos que hemos puesto antes en rojo. Repito, uno de los casos que hemos puesto antes en rojo que hemos denotado con una horizontal, si os acordáis. Ahí está. Y luego, ojo, porque hay otro posible caso, que también me gusta mencionar aquí, aunque normalmente la gente no es el lugar donde lo menciona. Pero bueno, lo hemos visto arriba, que es que puede pasar que la derivada no exista. ¿Qué ocurre si la derivada no existe? Pues que tienes un posible cambio de monotonía, pero en sí ese sitio no está ocurriendo nada más allá de un cambio de monotonía. La función ni está creciendo ni está decreciendo, sino que puede estar habiendo un cambio de monotonía. Repito, en los lugares donde no exista la f' de x, cuidado, eso implica... Uy, le da el pausa de 2 veces. Madre mía, tengo hoy el pedal que te cagas. A ver, ahí lo tengo. Repito, cuando no existe f', eso es un posible punto o posible lugar. Antes como lo habíamos dicho, me gusta más decir lugar con posible cambio de monotonía. Eso es, repito, lugar, que puede ser un intervalo o un punto, con posible cambio de monotonía. Ahí está. Y con esto terminamos lo que es el criterio de la primera derivada, que es importantísimo en matemáticas. Lo de saberse, repito, que derivada positiva, función creciente, derivada negativa, función decreciente, derivada igual a 0, función con pendiente nula. Y os añado yo, cuando la derivada no existe, puede pasar que haya un cambio de monotonía, ¿vale? Esto, por cierto, lo habíamos puesto antes en rojillo. Pues venga, lo pongo también así. Y así terminamos ya mi locura de los colores, ¿verdad? Que cuadre todo con lo que hemos puesto arriba. Muy bien. Pues ahora por fin, vamos al turrón. ¿Qué pasa si en la PAU me dicen, oye, dada esta función, estudia su monotonía? A ver, vamos a titular a esto de una forma un poco más digna. Lo voy a llamar determinación de intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. No sé si ha sido más digna o nos ha explotado la cabeza. Repito, determinación de intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función. O lo que es lo mismo, lo que en matemáticas se llama como, o sea, se denomina estudio de la monotonía de una función. Repito, esto es el famoso estudio de la monotonía. Ahí está. Y esto va a ser ya chuletón total, ¿vale? Os recuerdo, porfa, no paro de decirlo, que no estamos todavía viendo máximos y mínimos. Estamos en una cosa previa que tiene mucho que ver con máximos y mínimos. Es verdad, lo vais a ver cuando avancemos en el temario. Pero que de momento no estoy llegando a máximos y mínimos. Es decir, yo todavía no he dicho que en este punto había un mínimo de la función o que en ese punto había un máximo de la función. Todavía no he dicho eso. Solo estamos estudiando la monotonía. Es muy importante contestar a lo que se nos pide en un examen, ¿vale? Entonces, hay apartados donde solo se os pide decir si la función es creciente o decreciente sin contar más vuestra vida. No siempre te piden máximos y mínimos, como no siempre te piden puntos de concavidad y convexidad, ¿vale? Entonces, de momento, solo el estudio de la monotonía, nada más. ¿Cómo se hace? Pues venga, lo dicho, rollo chuletón. Sea una función f de x. Para estudiar sus intervalos de crecimiento o decrecimiento, haremos lo siguiente. Repito, para estudiar sus intervalos de crecimiento o decrecimiento, cuidado porque esa frase raya un poco, ¿verdad? Porque digo intervalos de crecimiento o decrecimiento, es decir, para arriba o abajo. Haremos lo siguiente.
Repito, haremos lo siguiente. Vale, primero, esto os encanta, ¿eh? Cuando os hago una enumeración de qué hay que hacer, pim pam, esto nos suele encantar. Primero, vamos a hallar los puntos donde puede cambiar la monotonía, que son los que hemos enumerado por arriba. Los puntos donde hay discontinuidad, los puntos donde la derivada se anula o los puntos donde la derivada no existe. Me hago una lista de esos puntos. Repito, hacemos una lista de los puntos donde puede cambiar la monotonía. Donde puede cambiar la monotonía. Os recuerdo, esos puntos donde puede cambiar la monotonía los habíamos marcado en rojo antes. ¿Vale? Y decía que esos puntos son, pues ya sabéis, lo pongo por aquí. Primero, puntos donde, vamos a decir, puntos x igual a a. Repito, puntos x igual a a, donde f' en esos puntos es igual a 0. ¿Vale? Lo de x igual a es por llamarlos de alguna manera, simplemente, ¿vale? Muy bien, luego, puntos x igual a b. A ver si lo digo bien. A ver un segundo que lo vea. Venga, sí, lo voy a decir, ya que estoy escribiéndolos en este orden, los mantengo en este orden. Puntos x igual a b, donde la derivada no existe. Repito, puntos x igual a b, donde no existe f' en esos puntos, ¿vale? Y por último, puntos x igual a c que sean discontinuidades. Repito, puntos x igual a c que sean discontinuidades de la función. Repito, que sean discontinuidades de la función. De la función f de x, claro. Eso es. Repito, simplemente nos hacemos una lista, ¿vale? Segundo, con esta lista lo que vamos a hacer es trazar una recta real y dividirla en intervalos. Repito, con esos puntos dividimos la recta real en intervalos. Dividimos la recta real en intervalos. Básicamente lo que os estoy pidiendo es que marquemos esos puntos en una recta real. Fijaos qué chorrada. Mirad, ¿eh? Nos representamos una recta real. Eso es, ¿vale? Repito, una recta real donde estamos representando valores de x, ¿vale? Esa recta real tiende al más infinito. Y repito, lo único que vamos a hacer es marcarnos dónde han pasado las cosas que hemos dicho arriba. Y ojo, que puede haber varios puntos de cada tipo. ¿Vale? Repito, es importante que veamos que puede haber varios puntos de cada tipo. Entonces los voy a enumerar como A1, A2, etcétera. ¿Vale? Fijaos la jugada. Imaginaos que ha habido varios puntos donde la derivada se anula. Vale, pues a esto, un punto donde la derivada se anula lo llamo A1, otro punto donde la derivada se anula lo llamo A2, ¿vale? Luego imaginaos que ha habido varios puntos donde la derivada no ha existido. Vale, pues imagínate que eso ha pasado aquí. Repito, aquí la derivada no ha existido, B1, y aquí la derivada no ha existido tampoco, B2. ¿Vale? Un segundo, vamos a hacer esto un poquillo más largo. Espérate, no, más largo no, me los voy a repartir un pelín mejor para allá. Ahí está, vale. Y decía, puntos donde haya habido discontinuidades, pues otra vez, imagínate que ha habido varios. Imagínate que ahí ha habido una discontinuidad, C1, y que aquí ha habido otra discontinuidad, C2. Insisto, cada uno de los tipos que os he puesto arriba puede haber varios puntos donde la derivada se anule, donde la derivada no exista o donde haya discontinuidades, ¿vale? Bueno, pues esos son posibles puntos donde puede cambiar la monotonía. Ahí lo tienes. Repito, posibles puntos donde puede cambiar la monotonía. Eso es, ¿vale? Por cierto, no estoy siendo coincidente con el dibujo de arriba, ¿vale? O sea, los estoy poniendo completamente a óleo. Y por último, lo fácil. Paso tercero. Simplemente tenemos que estudiar el signo de la derivada en cada intervalo en que ha quedado dividida la recta real. Repito, el paso tercero. Estudiamos el signo de la derivada en cada intervalo
que hemos obtenido en la recta real. Hemos obtenido en la recta real. ¿Vale? Para ello, simplemente hay que sustituir un punto cualquiera del intervalo en la función derivada y ver si sale positivo o negativo. Os lo voy a explicar por si acaso, ¿vale? Repito, para ello, en cada intervalo, solo hay que sustituir un punto cualquiera del interior del intervalo. Del interior del intervalo. En la derivada f', repito, en la derivada f' de x, y ver si sale positiva o negativa. Repito, y ver si es positiva o negativa. Ahí lo tienes, ¿vale? Por cierto, insisto otra vez, esto seguro que os está recordando mucho al estudio de máximos o mínimos con el criterio de la primera derivada. Lo sé, está muy relacionado, pero de momento no estamos hablando de eso, ¿vale? Entonces, imagínate, repito, que tienes esta recta real, ¿vale? Entonces lo que haces es básicamente venirte aquí a un punto cualquiera, fijaos, a un punto cualquiera intermedio, S, por ejemplo, ese punto de ahí, y sustituir ese valor en la función derivada, ¿vale? Repito, ese valor me lo sustituyes en la función derivada, ¿vale? Entonces, si la función derivada en ese valor, espérate que no he puesto derivada, si la función derivada en ese valor te sale positiva, eso significa que la función es creciente. Repito, si en ese valor la función derivada te sale positiva, eso significa que la función es creciente. Creo recordar que función creciente la habíamos puesto así, ¿no? Lo habíamos puesto en verde. Repito, la función es creciente. ¿Bien? Muy bien, nos encontramos un punto en el que puede haber un cambio de monotonía, ¿vale? Pues me voy al intervalo siguiente y me voy a un punto intermedio cualquiera de ese intervalo. Cualquiera, imaginaos que esto es un número 0 y esto es x igual a 30. Pues me cojo el x igual a 2, por ejemplo. Una x cualquiera intermedia, ¿vale? Y ahora imaginaos que la primera derivada en ese punto nos sale negativa. ¿Eso qué significa? Pues que la función va para abajo. Repito, si sale negativa, significa que la función va para abajo. Y así sucesivamente. Con esto obtenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Voy a seguir. Ahora imagínate un momento por aquí. El punto C1 que era de tipo segundo pico, ¿no? Donde la función derivada no existía. A ver, no, eran discontinuidades de la función. Vale, pues ahora imagínate que te vas al intervalo siguiente, a un punto cualquiera, y te vuelve a salir que la primera derivada es negativa. Bueno, no pasa nada, eso puede pasar, lo hemos visto en la función. Puede pasar que en un posible punto etiquetado como que a lo mejor iba a haber un cambio de monotonía, en realidad no la haya, ¿vale? Pero es importante que lo hayamos marcado como posible punto de cambio de monotonía, ¿vale? Muy bien. Seguimos. Este punto que era, ese punto B, era un sitio donde la derivada no existía, ¿vale? Pues en sitios donde la derivada no existe, puede pasar perfectamente que sí cambie la monotonía. Repito, imaginaos que aquí me voy a la primera derivada, me sale mayor que 0, pues efectivamente ha habido un cambio de monotonía. La función ha pasado de ser decreciente a creciente. Vale, ahora imaginaos que en el siguiente punto donde la derivada se ha anulado, ¿os acordáis? Los as son donde la derivada se ha anulado. Vale, pues imagínate que te vas a la derecha y te vuelve a salir la primera derivada mayor que 0. No pasa nada, no ha habido cambio de monotonía en ese punto. Eso es posible, ¿vale? Puede pasar perfectamente que en un hipotético sitio de cambio de monotonía en realidad no lo haya, ¿vale? Muy bien, ahora vamos por aquí en el punto C2, era un punto de discontinuidad, pues imagínate que te pones a hacer el estudio en un valor intermedio cualquiera y te sale f' de x menor que 0, ¿vale? Pues dirás que sí ha habido un cambio de monotonía, porque la función ha pasado a ser decreciente. Y por último, en el punto B, perdón, a partir del punto B, imagínate en el intervalo derecho, te vas a un punto cualquiera y te sale, vamos a ver, que la primera derivada en ese punto cualquiera ha sido, a ver, un segundo, negativa otra vez. Vale, pues eso significará que en realidad en el punto B no ha habido un cambio de monotonía, ¿vale? Al final lo único que me importa es que entendáis que en el ejercicio se te estará pidiendo que enumeres los intervalos donde la función ha sido creciente. Joder, pues diremos que ha sido creciente aquí.
diremos que ha sido creciente aquí, diremos que ha sido creciente aquí, y ya, ¿verdad? Efectivamente, y que enumeres los intervalos donde ha sido decreciente. Y diremos que ha sido decreciente aquí, ha sido decreciente aquí, ha sido decreciente aquí y ha sido decreciente aquí. Y ya está, repito, el objetivo de este estudio es solo decir los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Esto es todo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la teoría. Para que no se haga muy largo el vídeo, yo creo que voy a cortar aquí. Eso sí, es importantísimo que hagamos un ejemplo ya, ¿vale? Porque muy bien, lo has entendido todo, el muñecote que baja, que sube, etcétera. El rollo de la primera derivada es bastante común, esto se lo sabe todo el mundo. Y lo que a lo mejor no tenía súper claro era esto, los pasos exactos que hay que dar para estudiar la monotonía. Bueno, pues los hemos dejado claros así en plan teórico, pero vamos a hacernos un estudio rápido de una función para pillarlo bien, ¿vale? Así que venga, corto hasta aquí este vídeo y nos vamos a un ejemplo en otro. Venga, hasta luego.